Hay gente que sonríe bonito, que se viste bien, que llega a la iglesia, que abraza a todo el mundo, que hasta sirve, canta, predica, trabaja, levanta una familia, paga cuentas, cumple horarios y sin embargo por dentro sigue sangrando. Y lo más tremendo no es sangrar, lo más tremendo es aprender a sangrar en silencio, aprender a caminar herido, aprender a hablar con una herida abierta, aprender a orar con una herida que nunca cerró, aprender a dormir con el dolor al lado, aprender a decir estoy bien cuando por dentro uno se está cayendo a pedazos. Y hoy vine a hablarle a esa gente, a la gente que no siempre llora delante de otros, a la gente que ya no sabe explicar lo que siente, a la gente que dice yo pensé que esto ya lo había superado, yo pensé que eso ya había quedado atrás, yo pensé que después de tantos años ya no me iba a doler. Y sin embargo basta una palabra, una fecha, una canción, una foto, un perfume, una injusticia parecida y la herida vieja vuelve a gritar como si todo hubiera pasado ayer. Porque el calendario avanza, pero no siempre el alma avanza al mismo ritmo. El reloj sigue, los cumpleaños llegan, la vida continúa, los hijos crecen, la rutina no se detiene. Pero hay dolores que se quedaron congelados en una estación del corazón. Y uno dice, Señor, ¿qué hago con esto que pasó hace tanto, pero me duele como si hubiese pasado esta mañana? Yo quiero decirte algo con todo el alma. No estás loco, no estás loca, no eres menos espiritual, no eres un fracaso por seguir doliendo. Hay heridas que no se resuelven con una frase motivacional, con una palmada en la espalda, ni con una sonrisa forzada. Hay heridas que necesitan ser traídas a la presencia de Dios para que el cielo haga lo que ningún ser humano puede hacer. Porque una cosa es disimular una herida y otra cosa es ser sanado. Una cosa es anestesiar el alma y otra cosa es restaurarla. Una cosa es distraerte y otra cosa es quedar libre. Hay gente que no sanó, solo se ocupó. Se llenó la agenda para no pensar. Se llenó de ruido para no escuchar el eco del dolor. Se llenó de actividades para no quedarse a solas con su memoria. Y cuando por fin llega la noche, cuando se apaga el celular, cuando se calla la casa, cuando nadie aplaude, cuando nadie pregunta nada, entonces sale la verdad. Entonces la herida habla. Entonces el ayer vuelve a tocar la puerta y hay heridas del ayer que toman muchas formas. A veces fue un padre ausente, a veces una madre que no supo amar de la manera correcta, a veces un abuso que nadie vio, a veces una traición, a veces un matrimonio roto, a veces un hijo que se fue y dejó la casa llena de preguntas, a veces una palabra humillante que te dijeron en la infancia y se te metió en la identidad, a veces el rechazo de alguien a quien amabas, a veces una pérdida que jamás terminaste de llorar, a veces una vergüenza secreta, a veces un fracaso que te hizo sentir inútil, a veces no fue lo que te hicieron sino lo que no hicieron contigo, no te abrazaron, no te defendieron, no te creyeron, no te celebraron, no te cuidaron. Y una herida también puede nacer de una ausencia. Por eso hoy no vine a minimizar tu dolor, no vine a decirte supéralo y ya está, no vine a decirte todo pasa con una ligereza cruel, no. Vine a recordarte que la Biblia nunca le tuvo miedo al dolor humano. El libro de los Salmos está lleno de lamento, de preguntas, de lágrimas, de noches oscuras y de corazones quebrados. La fe bíblica no niega la herida, la lleva delante de Dios. El Señor nunca nos pidió que finjamos fortaleza mientras nos desangramos por dentro. Al contrario, el salmista dijo que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, según Salmo 34, 18. Eso significa que el dolor no espanta a Dios, lo atrae. Escúchame bien, Dios no se aleja de tu quebranto, Dios se acerca. A veces nosotros pensamos que cuando estamos rotos Dios se decepciona, que cuando lloramos demasiado Dios se fastidia, que cuando hacemos siempre la misma pregunta Dios se cansa, pero el Dios de la Biblia no actúa así. Salmo 147, 3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me conmueve eso. No dice que ignora tus heridas, no dice que te manda a apresurarte, no dice que te da una conferencia sobre resiliencia, dice que venda heridas. Eso es lenguaje de médico, de padre, de alguien que se inclina, limpia, toca, cura, cubre y acompaña. Y cuando uno va al significado hebreo del nombre Jehová Rafa, encuentra la idea de sanar, restaurar, devolver salud, rehacer lo quebrado. No estamos hablando de un Dios indiferente, estamos hablando del Señor que se revela como el Dios que sana. Y yo sé que algunos al escuchar la palabra sanidad piensan enseguida en el cuerpo, y claro que Dios puede sanar el cuerpo.
Pero hoy estoy hablando de otra sala de urgencias. Estoy hablando del alma, de ese lugar donde nadie entra, de ese sitio donde guardaste lágrimas viejas, miedos viejos, culpas viejas, resentimientos viejos, preguntas viejas. Hay gente que ama a Dios sinceramente, pero desde una herida, sirve desde una herida, se casa desde una herida, cría hijos desde una herida, lidera desde una herida, trabaja desde una herida. Y como la herida no fue atendida, empieza a filtrar todo. Interpretas mal el amor porque alguien te falló. Sospechas de la gente que te quiere porque alguien te mintió. Rechazás antes de ser rechazado. Atacás antes de ser herido. Te aíslas antes de volver a sufrir. Y el problema no es solo lo que pasó ayer. El problema es que ese ayer sigue gobernando tu hoy. Por eso Jesús vino. No vino solamente a darte una religión más prolija. No vino solo a mejorar tu conducta externa. No vino solo a enseñarte modales celestiales. En Lucas 4:18, tomando la profecía de Isaías 61, Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre él, que fue ungido para anunciar buenas noticias, para proclamar libertad y para poner en libertad a los oprimidos. La versión de Isaías habla también de vendar a los quebrantados de corazón. O sea, Cristo no vino solamente a perdonarte el pecado en abstracto, vino a entrar en las ruinas del corazón humano. Y esto es glorioso porque significa que Jesús no solo salva pecadores, también restaura pedazos. Él no solo cancela culpa, también toca memorias. Él no solo abre el cielo, también entra al cuarto cerrado de tu historia. Él sabe que hay gente que ya fue perdonada pero todavía está herida. Gente que ama al Señor pero todavía reacciona desde el miedo. Gente que canta pero sigue sintiéndose indigna. Gente que sirve pero por dentro sigue escuchando la voz de aquel que la humilló hace años. Déjame decírtelo con claridad. La herida de ayer se vuelve una cárcel cuando define tu identidad. El dolor es real, pero no tiene derecho a bautizarte. Lo que te hicieron fue real, pero no tiene autoridad para decirte quién eres. El abandono fue real, la traición fue real, la vergüenza fue real, el maltrato fue real, la pérdida fue real. No vamos a llamar bueno a lo que fue malo, no vamos a romantizar el sufrimiento, no vamos a decir que la violencia fue una bendición. No, el mal es mal, el pecado es pecado, la injusticia es injusticia. Pero el Evangelio anuncia algo más poderoso todavía, que lo que te quebró no será lo que te defina para siempre. Mira la historia de José. Sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron, lo arrancaron de su casa, le robaron años, le robaron abrazos, le robaron tiempo con su padre, le robaron juventud. Y cuando José dice en Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, no está diciendo que lo que hicieron fue correcto. Está diciendo algo mucho más profundo, que la maldad humana no tiene la última palabra sobre el propósito de Dios. Y esa palabra alguien tiene que recibirla hoy. Lo que te hicieron no fue correcto. Dios no aplaudió lo que te lastimó, pero el infierno no tendrá la última palabra sobre tu destino. Tal vez alguien te dañó y desde entonces vives como si ese episodio fuera el capítulo final de tu historia, pero Dios me manda a decirte que fue un capítulo, no el final. Fue una estación, no tu identidad. Fue una noche, no tu nombre. Porque cuando Dios sana, no siempre borra la memoria de inmediato, pero le quita el veneno. No siempre elimina el recuerdo en un segundo, pero desactiva su poder para gobernarte. No siempre hace que olvides, pero sí hace que ya no sangres cada vez que recuerdas. Y aquí quiero abrirte el corazón con algo pastoral. Mi convicción es que muchas veces pedimos un milagro instantáneo cuando Dios quiere llevarnos por un proceso santo. Y el proceso no significa que Dios no pueda hacerlo de golpe. Claro que puede. Pero muchas veces la sanidad del alma se parece más a una restauración que a una explosión. Se parece más a un amanecer que a un relámpago. De pronto empiezas a notar que ya no lloras igual, que ya no reaccionás con la misma rabia, que ya no necesitas explicarte tanto, que ya no te domina la vergüenza, que ya no tiemblas frente a lo que antes te paralizaba y un día te descubres hablando de aquello sin romperte por dentro. Ahí te das cuenta de que Dios estuvo obrando en silencio, porque Dios también trabaja en silencio, aun cuando no lo sientes, aun cuando no lo entiendes, aun cuando te parece que sigues igual. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad y que cuando no sabemos orar como conviene, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabes lo que eso significa? Que hasta tus lágrimas tienen traductor
en el cielo. Que cuando no encuentras palabras, el Espíritu Santo no se queda cruzado de brazos. Que cuando solo te sale un Señor, ayúdame. El cielo entiende perfectamente el idioma del quebranto. Y aquí hay gente que necesita escuchar esto. No tienes que llegar impecable para que Dios te sane. No tienes que arreglarte primero para recién después buscar a Dios. No tienes que coser tu alma rota con tus propias manos. No puedes. Te vas a lastimar más. La sanidad comienza cuando dejas de esconder la herida, cuando dejas de maquillarla, cuando dejas de espiritualizarla, cuando dejas de decir estoy bien y por fin dices, Señor, aquí me duele. Hay personas que por años trajeron su pecado al altar, pero nunca trajeron su herida. Confesaron errores, pero jamás confesaron tristezas. Le dijeron al Señor en qué fallaron, pero nunca le dijeron cómo fueron quebrados. Y Dios no solamente quiere lidiar con aquello que hiciste, también quiere abrazar aquello que sufriste. Él no solo trata con tu culpa, también cuida tu dolor. Mira Pedro, el problema de Pedro no fue solo haber negado al Señor, el problema fue la vergüenza que le quedó después. Uno puede imaginarlo recordando el canto del gallo una y otra vez. Uno puede imaginarlo pensando, fallé donde prometí ser fiel, me quebré donde dije que iba a ser fuerte. Y cuando Jesús resucita no lo desecha, no lo humilla públicamente, no le dice sabía que eras un cobarde. Lo busca, lo restaura, lo vuelve a llamar por amor. Porque Dios no solo perdona caídas, también sana la identidad que quedó destrozada después de caer. Y eso es para alguien hoy. Porque hay heridas que no vinieron por lo que otros te hicieron, sino por lo que tú mismo te hiciste con malas decisiones. Hay gente lastimada por sus propios errores. Gente que dice, si yo no hubiera ido ahí, si yo no hubiera confiado, si yo no hubiera hablado, si yo no hubiera firmado, si yo no hubiera respondido así, y viven castigándose por años. Pero escucha esto, Cristo no vino para dejarte viviendo en la prisión del arrepentimiento eterno. El arrepentimiento verdadero te lleva a la cruz, no a la tortura sin fin. Hay disciplina, sí, hay consecuencias, sí, hay aprendizaje, sí, pero también hay restauración. Ahora bien, también hay otra herida que hace estragos, la amargura, porque cuando el ayer sigue vivo, muchas veces el corazón se endurece para no volver a sufrir. Y uno dice, no me van a volver a ver la cara, no me van a volver a romper. No me van a volver a usar. Y sin darte cuenta construyes una muralla tan alta para que no entre el dolor que tampoco entra el amor. Proteges tanto la herida que terminás aislando la vida. Por eso el perdón es parte de la sanidad, aunque no siempre sea la parte más aplaudida. Y quiero decirlo con equilibrio, perdonar no es llamar bueno a lo que fue malo. Perdonar no es negar justicia. Perdonar no es volver a una relación tóxica sin discernimiento. Perdonar no es eliminar límites sanos. Perdonar no siempre implica reconciliación inmediata, pero sí implica soltar el derecho de venganza y dejar el caso en manos de Dios. Porque mientras sostienes el veneno, el primero que se intoxica eres tú. Hay gente que no se da cuenta de que lleva años atada al agresor, al traidor, al ausente, al que lo humilló, no por amor sino por resentimiento. Sigues conversando con él en tu cabeza, sigues peleando con él en tu mente. Sigues respondiéndole en la ducha, en el auto, en la cama, en la madrugada, y esa persona quizá ni se acuerda, pero tú sigues preso. Y el Señor te dice hoy, yo no quiero solo que sobrevivas a lo que te pasó, quiero liberarte de la cárcel que dejó en ti. No es fácil, claro que no es fácil. Si fuera fácil no sería cruz, pero el Evangelio nunca prometió una vida superficial, prometió una vida transformada. Y parte de esa transformación ocurre cuando Dios te devuelve la capacidad de respirar sin odio, de recordar sin arder, de mirar el futuro sin miedo, de volver a confiar sin idolatrar a nadie, de poner límites sin vivir lleno de rabia. Y aquí quiero hablarle a alguien que se acostumbró tanto al dolor que ya hizo de la herida su personalidad. Hay personas que ya no saben quiénes serían sin su tragedia. Todo lo interpretan desde ahí. Todo lo cuentan desde ahí, todo lo filtran desde ahí. Y te entiendo. Cuando una herida fue profunda, parece que tomó posesión de la casa entera, pero Dios no quiere alquilar un cuarto en tu alma. Quiere redimir la casa completa. Quiere entrar en el salón, en el sótano, en el cuarto oscuro, en la memoria vieja, en el rincón donde guardaste el llanto y declarar esto también me pertenece, esto también lo puedo sanar. Quizás llevas años diciendo, así soy yo, pero a lo mejor no eres tú. A lo mejor es la herida hablando, yo soy desconfiado, ¿seguro? O es la herida, yo soy frío, ¿seguro?
o es la herida? Yo soy bravo, ¿seguro? ¿O es la herida? Yo no necesito a nadie, ¿seguro? ¿O es la herida? Yo no sirvo para que me amen, ¿seguro? ¿O es la herida? Hay voces que hemos confundido con identidad cuando en realidad son cicatrices que todavía no fueron puestas delante del Señor. Y hoy el Espíritu Santo está haciendo algo precioso porque está separando tu nombre de tu dolor, está separando tu identidad de tu tragedia, está separando tu propósito de tu trauma, está separando tu mañana de tu peor ayer. No porque lo que viviste no importe, sino precisamente porque importa demasiado como para dejarlo sin redención. A algunos Dios los va a sanar recordándoles que no fueron abandonados aunque los hayan dejado. A otros los va a sanar mostrándoles que no fueron desechados aunque los hayan rechazado. A otros los va a sanar quitándoles la vergüenza que cargan por algo que ni siquiera fue su culpa. A otros los va a sanar arrancando la mentira de que están rotos para siempre. A otros los va a sanar devolviéndoles la voz porque hubo experiencias que les enseñaron a callar para sobrevivir. Y el Señor les dirá, ya no estás en aquel lugar, ya no estás bajo aquel dominio, ya no estás en manos de aquella persona. Yo soy tu refugio ahora. Pero no te voy a mentir, la sanidad del alma requiere valentía. Requiere dejar que Dios toque donde más duele. Requiere volver a entrar con Cristo a recuerdos que evitabas. Requiere sacar a la luz lo que sepultaste. Requiere llorar lo que nunca lloraste. Requiere nombrar lo que siempre ocultaste. Requiere aceptar ayuda. Requiere dejar de actuar fuerte todo el tiempo. Y también requiere comunidad, porque algunos quieren que Dios los sane, pero no quieren abrir el corazón ni buscar consejo sabio, ni pedir oración, ni permitir que alguien los acompañe. Y el Señor muchas veces sana a través de su cuerpo, a través de hermanos maduros, de pastores sanos, de consejeros piadosos, de una iglesia que abraza. No toda batalla se gana aislado. Hay valles que se cruzan con la mano de Dios y con la compañía correcta. Así que si me preguntás qué hago hoy con mis heridas del ayer, yo te diría, primero, deja de negarlas. Segundo, deja de idolatrar tu autosuficiencia. Tercero, tráelas a Cristo sin maquillaje. Cuarto, ponle nombre al dolor delante de Dios. Quinto, permite que el Espíritu y la palabra reescriban tu identidad. Sexto, perdona en obediencia aunque el proceso sea gradual. Séptimo, deja que la comunidad de fe te sostenga. Y octavo, no conviertas una temporada en una profecía permanente. Esto te pasó, pero no reinará sobre ti para siempre. Porque yo creo con todo mi corazón que Dios todavía sana el corazón roto, sana la memoria contaminada, sana la vergüenza enquistada, sana el miedo que te dejó una traición, sana la ira vieja, sana la sensación de indignidad, sana la culpa, sana la amargura, sana el cansancio del alma, sana la fe herida, sana el que dejó de esperar, sana el que aprendió a sonreír por fuera mientras se apagaba por dentro. Y hay algo más que tengo que decirte. A veces queremos que Dios nos devuelva lo que perdimos exactamente de la misma manera, pero el Señor no siempre restaura repitiendo, a veces restaura renovando. A veces no te devuelve aquella relación, pero sí te devuelve la capacidad de amar sanamente. A veces no te devuelve aquellos años, pero sí te devuelve la alegría. A veces no vuelve aquella etapa, pero sí renace tu propósito. A veces no borra la cicatriz, pero la transforma en testimonio. Y hay una diferencia enorme entre vivir marcado y vivir mutilado. Una cicatriz dice fui herido, un milagro dice pero sobreviví y Dios me tocó. No sé quién necesita oír esto, pero el hecho de que todavía estés aquí ya es una evidencia de la gracia de Dios. No has llegado hasta acá solo. ¿Has llorado? Sí. ¿Te has arrastrado algunas temporadas también? ¿Has dudado? ¿Te has cansado? ¿Te has sentido incomprendido? Pero sigues respirando, sigues buscando, sigues escuchando palabra. Eso significa que el cielo no terminó contigo. Eso significa que la historia sigue abierta. Eso significa que aún hay restauración por delante. Tal vez hoy no puedes imaginarte libre del todo. Tal vez hoy todavía te duele mucho. Tal vez vienes escuchando esto con los ojos llenos de lágrimas y pensando, quiero creer, pero me cuesta. Y está bien. La fe también puede temblar. La fe no siempre grita. A veces apenas susurra. A veces la fe no corre, apenas se arrastra hasta los pies de Jesús. Y aún así, ese susurro es suficiente para que el cielo se incline. Así que hoy, en el nombre de Jesús, yo quiero declarar sobre ti que el ayer no tendrá más autoridad que la sangre de Cristo. Que la palabra final no la dirá tu trauma, la dirá tu Redentor. Que no vas a morir emocionalmente en la misma estación donde te quebraste, que Dios te va a levantar.
que Dios te va a respirar vida otra vez, que Dios va a tocar memorias, relaciones, percepciones e identidad, que donde hubo ceniza habrá hermosura, que donde hubo duelo habrá consuelo, que donde hubo cautiverio habrá libertad, que donde hubo vergüenza habrá dignidad. Y si hoy estás escuchando esto y dices, ese soy yo necesito sanidad, yo ya no quiero seguir cargando esto solo, entonces no te escondas más, háblale al Señor ahí mismo. No esperes un momento perfecto, no esperes sentirte digno, no esperes a tener las palabras correctas. Dile simplemente, Señor, aquí está mi herida, aquí está mi historia, aquí está mi vergüenza, aquí está mi dolor, aquí está mi rabia, aquí está mi miedo, aquí está lo que nunca le dije a nadie. Sánamelo tú. Oremos. Señor Jesús, hoy ponemos delante de ti las heridas viejas, las noches largas, las palabras que nos marcaron, los abandonos, las traiciones, las pérdidas, las culpas, las vergüenzas y los silencios que todavía duelen. Tú eres el que sana al quebrantado de corazón y venda sus heridas. Tú eres el ungido para proclamar libertad a los cautivos. Tú eres cercano al corazón roto. Hoy te pedimos que entres en lo profundo del alma, donde nadie más puede entrar. Arranca toda mentira, rompe toda cadena. Apaga toda voz de condenación y sopla vida donde hubo muerte interior. Danos la valentía para llorar, la gracia para perdonar, la humildad para pedir ayuda y la fe para creer que no terminaremos definidos por nuestro peor ayer. Sana, restaura, levanta y haz nuevas todas las cosas. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Y yo declaro que no te vas igual que como llegaste. Declaro que el proceso de sanidad ya comenzó. Declaro que Dios te va a enseñar a respirar sin ese peso. Declaro que la paz de Cristo va a custodiar tu mente. Declaro que viene libertad para tu casa, para tu corazón y para tu futuro. Y si esta palabra fue para ti, compártela con alguien, suscríbete, quédate cerca de la palabra y no sueltes la mano de Dios, porque el mismo que empezó la obra en ti será fiel para completarla. Hay dolores que no hacen ruido, pero gobiernan la vida entera. No sangran por fuera, pero por dentro no dejan de arder. Hay heridas que no se ven en una radiografía, no aparecen en un análisis clínico, no salen en una foto familiar, pero aún así condicionan tus vínculos, tu manera de amar, tu forma de orar, tu forma de esperar y hasta tu manera de mirarte al espejo. Y una de esas heridas es la del abandono, porque el abandono no siempre es que alguien se fue físicamente. A veces se quedó en la casa, pero se fue del alma. A veces siguió pagando cuentas, pero dejó de dar afecto. A veces siguió diciendo buenos días, pero hace años que no te mira de verdad. A veces no te dejó solo en un cuarto, pero te dejó solo en el momento en que más necesitabas que alguien te dijera, estoy aquí, no te voy a soltar. Y hay gente que creció con esa grieta. Hay gente que aprendió a sonreír con la herida abierta. Hay gente que se volvió fuerte, eficiente, productiva, responsable, servicial, y todo el mundo aplaude esa fortaleza sin darse cuenta de que muchas veces esa fortaleza no nació de la salud, sino de la supervivencia. Aprendiste a ser fuerte porque sentiste que no había nadie para sostenerte. Aprendiste a no pedir porque cuando pediste no llegaron. Aprendiste a no llorar porque sentiste que a nadie le importaba tu llanto. Aprendiste a resolverlo todo solo porque un día descubriste demasiado temprano que la gente promete quedarse y a veces igual se va. Y entonces uno viene a la iglesia, levanta las manos, canta, sirve, diezma, sonríe y por dentro sigue pensando algo terrible. Si los que debían amarme se fueron, quizá Dios también se va a ir en cualquier momento. Ese es el veneno del abandono. No solo te hiere por lo que pasó, te contamina lo que viene. Hace que sospeches del amor, hace que dudes de la ternura, hace que te pongas incómodo cuando alguien te abraza demasiado fuerte porque no sabes si ese abrazo vino para quedarse o vino a despedirse. Y yo vengo a hablarle hoy a esa parte tuya que todavía no sanó del todo, a esa parte que ama a Dios, pero todavía tiembla, a esa parte que cree, pero a veces cree llorando, a esa parte que adora, pero que en el fondo tiene una pregunta vieja, silenciosa, escondida, una de esas preguntas que no siempre se dicen en voz alta. La pregunta es esta: Señor, ¿tú también me vas a dejar? Y la respuesta de Dios para ti hoy no es fría, no es técnica, no es teológica solamente. La respuesta de Dios hoy es abrazo. La respuesta de Dios hoy es presencia. La respuesta de Dios hoy es esta: no, yo no te dejo, no me voy. No cierro la puerta, no desaparezco cuando oscurece,
No te amo por temporadas, no te sostengo por capricho, no eres un accidente emocional para mí. Eres mío, te veo, te oigo, te conozco. Y aunque la herida siga abierta, mis brazos son... Mira lo que dice el Salmo 27, 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Eso es demasiado poderoso. David no está hablando de una posibilidad pequeña, está yendo al núcleo más profundo de la seguridad humana. Está diciendo, aun si lo más básico falla, aun si la referencia primaria falla, aun si los brazos que debían sostenerme se retiran, aun si la fuente natural de protección se rompe, Jehová me recogerá. La idea allí no es simplemente Dios me mirará de lejos, no. La idea es que Dios me toma, me reúne, me recibe, me recoge para sí. No es un Dios que te manda un saludo desde el cielo, es un Dios que te levanta del suelo. No es un Dios que te dice qué pena lo tuyo. Es un Dios que se inclina, te toma entre sus manos y dice, ven aquí, ahora yo cargo contigo. Y alguien necesita oír esto. La herida del abandono te hizo creer que eras desechable. Pero la presencia de Dios anuncia exactamente lo contrario. Tú no eres desechable. No fuiste un error. No eras demasiado difícil de amar. No eras demasiado intenso. No eras demasiado sensible. No eras demasiado roto. A veces la gente se fue no porque tú no valieras, sino porque ellos no sabían amar sano. A veces te fallaron no porque tú fueras poco, sino porque ellos eran limitados. Y esta es una aplicación pastoral, no una cita textual. No conviertas la incapacidad de otros en una definición de tu valor. Porque cuando alguien te abandona, el corazón herido siempre fabrica una mentira. La mentira suele sonar así: si me dejaron, algo malo debe haber en mí. Pero el Evangelio desarma esa mentira. El Evangelio dice, Cristo no murió por basura, Cristo murió por tesoros que el pecado había cubierto de polvo. Tú vales tanto para Dios que no te mandó un consejo, te mandó a su Hijo. Y cuando voy a la Escritura encuentro algo extraordinario en Génesis 16. La historia de Agar no es la historia de una mujer simplemente triste. Es la historia de una mujer usada, desplazada, humillada y empujada al desierto. Agar no está en una crisis romántica, está en una crisis de identidad. La usaron para resolver un problema ajeno y luego la rechazaron cuando su presencia incomodó. ¿Te suena familiar? Hay personas que solo te buscan mientras les sirves para algo. Mientras eres útil, te llaman. Mientras produces, te celebran. Mientras sostienes, te necesitan. Pero cuando ya no encajas en sus planes, te dejan en el desierto de su conveniencia. Y Agar huye. Y en el desierto ocurre una de las escenas más tiernas de toda la Biblia. El ángel del Señor la encuentra. Escucha eso, la encuentra. No dice que Agar encontró a Dios. Dice que Dios la encontró a ella. Porque hay momentos en que uno está tan herido que ya ni sabe cómo buscar bien. Hay temporadas en que ni orar sale derecho. Hay estaciones del alma donde uno no llega con frases bonitas, ni con versículos subrayados, ni con un discurso ordenado. Uno llega roto. Y aún así Dios encuentra a los rotos. Le pregunta, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? No porque Dios no lo supiera, sino porque la sanidad comienza cuando dejas de correr sin nombre y te atreves a ponerle palabras al dolor. Y más adelante Agar llama al Señor, tú eres el Dios que me ve. ¡Qué revelación tremenda! No dijo, tú eres el Dios que me usa. No dijo, tú eres el Dios que me evalúa. No dijo, tú eres el Dios que me tolera. Dijo, tú eres el Dios que me ve. La primera medicina contra el abandono es esta. Dios te ve. Te ve cuando no te ve tu padre. Te ve cuando no te valida tu madre. Te ve cuando te ignora el cónyuge. Te ve cuando te traiciona el amigo. Te ve cuando se enfría la iglesia. Te ve cuando se apaga la llamada. Te ve cuando todos suben fotos y tú lloras en silencio. Te ve. Y no te ve con desdén. Te ve con compasión. Además, al hijo de Agar le debía poner por nombre Ismael, que significa Dios oye. Agar descubre dos cosas en medio del desierto: Dios me ve y Dios me oye. Así sana el cielo. Primero te deja saber que no eres invisible. Después te deja saber que no eres inaudible. No eres invisible. No eres inaudible. No eres olvidado. No eres un caso archivado. No eres una oración perdida en el techo. No eres un nombre más entre millones. El Dios del universo tiene capacidad para sostener galaxias y aún así atender el temblor de tu corazón. Y cuando llego a Juan 14:18, Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La palabra que aparece allí para huérfanos es órfanos,
no solo habla de alguien sin padres, también comunica la idea de alguien desamparado, desolado, sin guía, sin cobertura, sin la seguridad de una presencia protectora. Jesús no está diciendo solo no voy a resolverles un problema social. Está diciendo no voy a permitir que su historia espiritual se convierta en una intemperie. ¡Qué consuelo! Porque una cosa es tener una herida de abandono humano y otra cosa sería quedar huérfano espiritualmente. Pero Jesús dice, eso no va a pasar, yo no los dejo así, yo no salvo y luego desaparezco, yo no redimo y luego abandono, yo no inicio una obra y luego me desentiendo, vendré a ustedes. Hay gente que vive relacionándose con Dios como si Él fuera un visitante, pero Cristo no vino a visitarte, vino a habitarte. No vino a saludarte desde la puerta, vino a ser morada, no vino a decirte ánimo y seguir de largo, vino a quedarse por medio de su Espíritu Santo. Por eso, aunque la herida del abandono siga abierta, tú no estás solo ni un segundo de tu vida. Puedes sentirte solo, sí. Puedes pasar noches de silencio, sí. Puedes atravesar temporadas donde todo parece hueco, sí. Pero no confundas sensación con realidad. Tu sensación puede gritar abandono. La realidad eterna es presencia. Y yo siento que hay gente oyendo esto que necesita separar esas dos cosas. Lo que siento no siempre define lo que es. Lo que siento no siempre define lo que es. Lo que siento no siempre define lo que es. Porque a veces siento que Dios está lejos y sin embargo Él está más cerca que mi respiración. A veces siento que el cielo calla y sin embargo Él está trabajando en lo secreto. A veces siento que se cerró la puerta y sin embargo Él está gestando una entrada que yo todavía no veo. Salmo 34 contra 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. No dice que Dios está cerca de los impecables. No dice que Dios está cerca de los impecables emocionalmente, de los que no tiemblan, de los que no dudan, de los que jamás tuvieron crisis. Dice que está cerca de los quebrantados, del corazón hecho pedazos, del alma triturada, del que llegó al límite, del que ya no sabe cómo explicarse, del que todavía funciona por fuera pero por dentro siente que se cae. Y eso es un consuelo inmenso, porque muchos creen que la herida del abandono los descalifica para acercarse a Dios, cuando en realidad esa herida puesta en las manos correctas puede convertirse en el lugar del encuentro más profundo con Él. A veces creemos que Dios ama más al que no llora. No, Dios también ama al que llora y tiembla. Dios también ama al que volvió a caer. Dios también ama al que tiene miedo de volver a confiar. Dios también ama al que se encierra porque no sabe cómo volver a abrirse. Y aquí viene una verdad que quizá te sacuda. El abandono no siempre produce solo tristeza, a veces produce máscaras. Hay gente herida por abandono que se volvió controladora. Hay gente herida por abandono que se volvió fría. Hay gente herida por abandono que se volvió intensa, celosa, desconfiada. Hay gente herida por abandono que ya no ama libremente, ama defendiendo el terreno. Hay gente herida por abandono que antes de que la dejen se va. Antes de que la traicionen, levanta murallas. Antes de que la fallen, se desconecta. Y luego dice, así soy yo. No, mi querido, no necesariamente así eres tú. Muchas veces así se protegió tu dolor, pero el Señor no vino solo a consolar tu herida. Vino a desarmar las estrategias que fabricaste para sobrevivir sin paz. Y una de las imágenes más extraordinarias de toda la Biblia está en Lucas 15. El hijo pródigo vuelve, pero vuelve roto, ensayado, sucio, avergonzado, oliendo a fracaso. Y mientras todavía estaba lejos, su padre lo vio, fue movido a misericordia, corrió y lo abrazó. En aquella cultura, que un patriarca corriera no era un detalle pintoresco, era una humillación pública. Los hombres dignos no corrían así, pero el padre corre. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no cuida primero su imagen, cuida primero al hijo. Yo quiero que veas eso con tus ojos del alma. El hijo viene caminando hacia la casa, pero el padre viene corriendo hacia la herida. El hijo trae vergüenza, pero el padre trae abrazo. El hijo trae discurso, pero el padre trae restauración. El hijo ensayó una explicación, pero el abrazo le interrumpe la vergüenza. Porque así hace Dios. Tú vienes con culpa, Él sale con gracia. Tú vienes con tus ruinas, Él sale con cobertura. Tú vienes diciendo no soy digno. Él responde, tráigame el mejor vestido. Tú vienes pensando que volverás como jornalero. Él te recibe como hijo. Y hay algo que el herido por abandono necesita entender. Dios no te abraza después de que quedas limpio.
muchas veces te abraza para empezar a limpiarte. Si esperás sentirte perfecto para volver, nunca volverás. Si esperás no temblar para confiar, nunca confiarás. Si esperás no llorar para adorar, nunca adorarás. Vuelve herido, vuelve cansado, vuelve confundido, vuelve con tus preguntas, vuelve con tus pedazos. Pero vuelve, porque la casa del Padre no es un museo para impecables, es hogar para hijos encontrados. Y encima Isaías 49 contra 15 y 16 añade algo que casi no se puede procesar del todo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Dios toma el vínculo más fuerte que el ser humano conoce, el amor maternal, y dice, aun si eso fallara, yo no fallo. Y luego dice, te tengo esculpida en las palmas de mis manos, no escrita con lápiz, no anotada en una agenda que se puede perder, esculpida, grabada, marcada, llevada delante de sus ojos continuamente. Eso significa que tu nombre no está en la periferia del corazón de Dios, está en sus manos. Y si está en sus manos, entonces no está a la deriva. Si está en sus manos, entonces no depende del humor de la gente. Si está en sus manos, entonces no lo decide el rechazo humano. Si está en sus manos, entonces aunque todo tiemble, hay un lugar donde todavía está seguro. Ahora bien, yo no quiero predicarte un mensaje superficial. No te estoy diciendo que por escuchar esto hoy automáticamente desaparecerán todos tus recuerdos, todos tus mecanismos de defensa, todos tus desencadenantes emocionales. No, la sanidad a veces es proceso. A veces Dios sana en un instante y otras veces sana en temporadas. A veces rompe cadenas en un altar y otras veces te enseña a vivir libre, caminando día tras día con Él. Pero sí te digo esto con claridad. La herida puede seguir abierta, pero ya no tiene que seguir gobernando. Porque cuando Cristo entra a la historia, el dolor deja de ser el rey. Puede seguir habiendo cicatriz, puede seguir habiendo memoria, puede seguir habiendo sensibilidad, pero ya no manda el abandono, manda la presencia. Y alguien necesita escuchar una palabra muy precisa. El abandono quiso enseñarte a vivir mendigando afecto, pero Dios no te llama mendigo emocional. Dios te llama hijo. Y un hijo no mendiga lo que el Padre ya decidió dar. Hebreos 13 contra 5 lo dice así. No te desampararé ni te dejaré. ¿Qué frase? No te desampararé ni te dejaré. No hay hueco allí. No hay letra chica. No hay cláusula escondida. No dice no te dejaré mientras seas fuerte. No dice no te dejaré mientras nunca dudes. No dice no te dejaré mientras siempre tengas ánimo. Dice simplemente no te dejaré. Y yo sé que algunos dirán, pero yo he sentido silencio. Sí, el silencio no es abandono. Yo he sentido demora. Sí, la demora no es abandono. Yo he sentido oscuridad. Sí, la oscuridad no es abandono. Porque un padre puede guardar silencio sin dejar de amar, puede permitir un proceso sin renunciar a tu historia, puede trabajar debajo de la tierra mientras arriba parece que no pasa nada. Y hay otra verdad que sana mucho. La herida del abandono suele hacer que uno confunda presencia con permanencia. Como hubo gente presente que no permaneció, el corazón piensa, todo lo que se acerca tarde o temprano se va. Pero no Dios. Él no es una visita. Él es pacto. Él no es una emoción. Él es presencia fiel. Él no es un entusiasmo de fin de semana. Él es roca. Él no entra en tu vida para ocupar una temporada bonita. Entra para sostenerte incluso en la peor temporada de tu vida. Así que hoy quiero hablarle a 3 clases de personas. Primero, al que fue abandonado en la infancia y todavía vive intentando ganarse el amor de todos. Escúchame, no tienes que impresionar a Dios para que te ame. Ya te ama. Segundo, al que fue abandonado en una relación y desde entonces teme volver a abrir el corazón. Escúchame, no todos los brazos son iguales, pero sobre todo los brazos de Dios no traicionan. Tercero, al que siente que hasta espiritualmente ha vivido huérfano, sirviendo mucho, haciendo mucho, pero sin descansar en la paternidad del Señor. Escúchame, ya no tienes que vivir como invitado en la casa donde eres hijo. Descansa, respira, baja la guardia delante del Padre. Deja de hablarle como si Él fuera un juez impaciente. Háblale como al Dios que te ve, te oye, te recoge, te abraza y te adopta una y otra vez en la experiencia viva de su gracia. Y aquí viene mi lectura pastoral final.
Muchas veces Dios no solo sana la herida del abandono, sino que convierte a los heridos sanados en refugio para otros. El que conoce el dolor de haber sido dejado, cuando sana bien, aprende a quedarse. Aprende a abrazar, aprende a escuchar, aprende a no burlarse del llanto ajeno, aprende a detectar silencios, aprende a amar sin manipular, aprende a cubrir sin asfixiar, aprende a decirle a otros con su vida, no estás solo. Tal vez esa herida que tanto dolió no fue enviada por Dios, pero sí puede ser redimida por Dios. Y redimir es una de las especialidades más bellas del cielo. Él toma lo que quiso destruirte y lo convierte en un ministerio. Toma tus ruinas y hace un altar. Toma tu llanto y hace un río. Toma tu noche y hace lámpara. Toma el abrazo que te faltó y te vuelve alguien que ahora abraza bien. Por eso no te encierres más en la vieja narrativa del abandono. Tu historia no termina donde alguien te soltó. Tu historia se redefine donde Dios te tomó. Voy cerrando, pero no sin decirte esto con toda el alma. Si la herida del abandono sigue abierta, no corras de Dios, corre a Dios. No te escondas de sus brazos, no le tengas miedo a su ternura. No sospeches de su amor, no llames costumbre a su fidelidad, no llames casualidad a que hayas escuchado este mensaje hoy. El Padre te está buscando, el Hijo te está abrazando, el Espíritu Santo te está recordando que no eres huérfano. Y aunque por años te hayas sentido dejado a un lado, hoy el cielo te dice, yo te vi todo este tiempo, vi cada lágrima, vi cada noche, vi cada vez que dijiste estoy bien cuando no era cierto. Vi cada vez que te volviste duro para no quebrarte más. Vi cada vez que sonreíste con el alma cansada. Vi tu lucha por confiar. Vi tu miedo al rechazo. Vi tu necesidad de amor. Y no me aparté, no me fui, no cambié de opinión sobre ti. Sigue doliendo, sí, pero mis brazos son más antiguos que tu herida y más fuertes que tu pasado. Así que hoy, en el nombre de Jesús, renuncia a la mentira de que estás solo. Renuncia a la mentira de que no eres digno de amor. Renuncia a la mentira de que todos te dejarán igual. Renuncia a la mentira de que tu historia quedó definida por quienes se fueron. Tu historia no está definida por los que se fueron. Tu historia está definida por el Dios que se quedó. Oremos. Señor Jesús, aquí estamos con nuestras partes rotas, con nuestras memorias difíciles, con las cicatrices que a veces todavía arden. Hoy te entregamos la herida del abandono, te entregamos el llanto viejo, la rabia vieja, el miedo viejo, la desconfianza vieja. Y te pedimos que donde todavía siga abierta esa herida, pongas tu abrazo fuerte. Recuérdanos que no somos huérfanos, recuérdanos que nos ves y nos oyes. Recuérdanos que nos recoges, que nos recibes y que jamás nos dejarás. Sana lo que nadie ve, ordena lo que el dolor desordenó, rompe la mentira de que no valemos y levanta en nosotros una seguridad nueva, profunda, santa, firme en tu amor. Declaramos que no vivimos desde el abandono sino desde la adopción, no vivimos desde el rechazo sino desde la gracia, no vivimos desde el miedo sino desde tu presencia en tu nombre Jesús, amén. Y si esta palabra te abrazó el alma, compártela con alguien que necesite volver a creer que Dios no abandona a sus hijos. Suscríbete, quédate con nosotros y ayúdanos a seguir llevando la palabra a corazones heridos. Y no lo olvides, aunque la herida siga abierta, Dios todavía te abraza fuerte. Cuando el futuro te inquieta, lo primero que se te desordena no es la agenda, se te desordena el alma. Porque uno puede sonreír por fuera, responder mensajes, seguir trabajando, subir una foto, venir a la iglesia, decir gloria a Dios cuando alguien pregunta cómo estás, pero por dentro estar hecho un nudo. Y hay noches en las que nadie te ve, nadie te escucha, y ahí sí, ahí aparece la verdad. Ahí decís, Señor, no sé qué va a pasar conmigo, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé qué va a pasar con mi salud, no sé qué va a pasar con mi matrimonio, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé si voy a llegar, no sé si me va a alcanzar, no sé si voy a poder. Y cuando el futuro inquieta, la mente empieza a correr más rápido que la fe. El corazón empieza a fabricar escenas que todavía no ocurrieron. La imaginación se vuelve una fábrica de desgracias. Y uno empieza a sufrir por cosas que no pasaron, por puertas que no se cerraron, por diagnósticos que no llegaron, por conversaciones que todavía no existieron. El problema del ser humano no es solamente que recuerda demasiado el pasado. El problema es que también inventa demasiado el mañana.
Por eso hoy quiero hablarle a esa gente que ama a Dios, pero que de todos modos se acuesta con el pecho apretado. Quiero hablarle al que tiene fe, pero a veces siente que la fe le tiembla en las manos. Quiero hablarle al que ora, pero no siempre entiende. Quiero hablarle al que no quiere admitirlo delante de nadie, pero por dentro dice, Señor, el futuro me inquieta. Y en medio de esa inquietud, la palabra de Dios nos lanza una de esas verdades que no siempre son cómodas, pero sí profundamente sanadoras. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escúchame bien, porque acá está el corazón del mensaje. La promesa no dice que Dios te va a mostrar todo el mapa, dice que va a enderezar tus pasos. No dice que te va a revelar todos los detalles de los próximos 20 años. Dice que va a dirigir tu camino. No dice que te va a evitar toda incertidumbre. Dice que en medio de ella Él mismo va a intervenir. Y ahí está nuestra lucha. Porque nosotros queremos mapa completo, itinerario, pronóstico, garantía, seguro, confirmación, respaldo, anticipo, contrato firmado, sello, firma, testigos y un ángel que nos mande ubicación en tiempo real. Pero Dios trabaja distinto. Dios no te da el plano entero. Dios te da presencia. Y la presencia de Dios vale más que cualquier explicación. Hay gente que dice, Señor, muéstrame de una vez todo lo que vas a hacer. Y el Señor responde, no. Si te mostrara todo, no caminarías por fe. Administrarías tu vida como si fueras tu propio Dios. Porque hay cosas que solo se pueden vivir cuando uno aprende a depender. Y depender nos cuesta. Nos cuesta porque preferimos el control a la confianza. Preferimos entender a obedecer, preferimos calcular a creer. El texto dice, no te apoyes en tu propia prudencia, y eso duele, porque a nosotros nos encanta apoyarnos en lo que entendemos. Si cierra matemáticamente, avanzamos, si no cierra, nos congelamos. Si podemos explicarlo, lo abrazamos, si no podemos explicarlo, lo descartamos. Pero el Evangelio jamás fue una invitación a vivir por explicación, fue una invitación a vivir por confianza. Ahora, cuidado, porque confiar en Dios no significa apagar el cerebro, no significa volverse irresponsable, no significa dejar de trabajar, dejar de planificar o sentarse a esperar que del cielo caiga una solución envuelta para regalo. La Biblia no condena la planificación, lo que condena es la autosuficiencia. Santiago dice, ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos, sin embargo, no saben lo que será mañana. Y luego agrega, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. O sea, el problema no es hacer planes, el problema es hacer planes como si Dios no existiera. El pecado no siempre entra gritando, a veces entra vestido de eficiencia, a veces entra con agenda en mano. A veces entra con lenguaje de productividad, con proyecciones, con metas, con estrategia. Y en el fondo lo que está diciendo es, Señor, bendecí lo que ya decidí sin vos. Y no funciona así. Hay algo profundamente soberbio en querer construir el futuro sin consultar al dueño del tiempo. Porque la ansiedad muchas veces no nace solo del miedo, a veces nace del orgullo. Sí, del orgullo. De creer que todo depende de nosotros. De sentir que si nosotros no sostenemos el mundo se cae, de vivir como si fuéramos imprescindibles. Y te lo digo con amor, vos no sos el Mesías de tu casa, yo tampoco. El Salvador ya vino y ninguno de los dos somos Él. Hay una palabra del Nuevo Testamento que se usa para hablar de la ansiedad, es la palabra griega merimnao, y el matiz de esa palabra es el de alguien que está dividido, tironeado en distintas direcciones. Eso hace la ansiedad, te parte por dentro, te deja físicamente en un lugar, pero emocionalmente en 12 al mismo tiempo. Estás en la mesa con tu familia, pero tu cabeza ya está en el banco, en el hospital, en el colegio de tus hijos, en una llamada que no llegó y en una tragedia imaginaria que todavía no existe. La ansiedad fragmenta el alma. Por eso Jesús en Mateo 6 dice, no se afanen por su vida. En otras palabras, no permitan que el mañana les rompa el corazón antes de tiempo. Jesús no negó que habría necesidades. No dijo que comer, vestir, pagar o sostener una casa fuera irrelevante. Lo que dijo fue algo más profundo. Su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Esa frase tendría que devolverte la respiración. Tu Padre sabe. No dijo tu Padre adivina. No dijo tu Padre sospecha. Dijo tu Padre sabe.
Hay una diferencia enorme entre vivir como huérfano espiritual y vivir como hijo. El huérfano dice tengo que resolverlo solo. El hijo dice no siempre sé cómo, pero no estoy solo. El huérfano vive esclavo del miedo. El hijo puede llorar, puede cansarse, puede confundirse, pero en el fondo sabe que pertenece a alguien mayor que su tormenta. Romanos 8 dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Eso significa que la vida cristiana no se trata de caminar aterrados, tratando de adivinar si Dios se enojó. Se trata de caminar guiados, sabiendo que somos hijos. Y si somos hijos, entonces no andamos solos. Y si no andamos solos, entonces el futuro deja de ser un monstruo y se transforma en un territorio donde Dios ya estuvo antes que nosotros. Eso tenés que oírlo. Dios ya está en tu mañana. Vos todavía no llegaste al martes que te asusta, pero Dios ya está ahí. Vos todavía no abriste la puerta de esa entrevista, pero Dios ya está ahí. Vos todavía no recibiste esa respuesta médica, pero Dios ya está ahí. Vos todavía no sabés cómo se va a resolver ese asunto, pero Dios ya está ahí. El futuro no pone nervioso a Dios. A vos sí, a mí sí, pero a Dios no. Porque lo que para nosotros es incertidumbre, para Él es historia completa. Por eso el salmista dice, tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Observa algo hermoso. La lámpara ilumina pies, no kilómetros. Ilumina el siguiente paso, no toda la carretera. Y ahí está el problema. Nosotros queremos reflector, Dios nos da lámpara, queremos el año completo, Dios nos da hoy. Queremos ver la llegada, Dios nos muestra el próximo paso. Y sin embargo ese próximo paso basta. Porque una vida guiada por Dios no se construye viendo 50 años hacia adelante, se construye obedeciendo hoy. El gran drama de muchos no es que Dios no les haya hablado, es que quieren una palabra para dentro de 10 años mientras desobedecen la que ya recibieron para esta semana. Señor, muéstrame mi destino. Y Dios dice, perdona. Señor, háblame de mi llamado. Y Dios dice, ordena tu casa. Señor, revélame mi futuro. Y Dios dice, busca primero mi reino. Señor, quiero saber a dónde voy. Y Dios responde, decime primero si estás dispuesto a caminar conmigo aunque no entiendas. Porque la guía de Dios no es un privilegio para curiosos, es un regalo para obedientes. Hay una escena preciosa en Génesis 24, el siervo de Abraham está tratando de encontrar esposa para Isaac. Tiene una misión delicada, una responsabilidad enorme y un camino incierto. Pero en un momento termina diciendo algo poderoso. El Señor me ha guiado en el camino. No dijo, antes de salir entendí todo. No dijo, me explicaron cada giro. Dijo, estando en el camino el Señor me guió. Ahí está una de las revelaciones más profundas para alguien inquieto por el futuro. Muchas veces Dios te guía mientras caminas, no antes. Hay gente que quiere dirección sin movimiento, quiere claridad sin obediencia, quiere confirmación sin dar un paso. Y Dios dice, cuando te pongas en marcha en obediencia, mi mano se va a hacer evidente. No siempre se abren los mares antes de que avances. A veces tenés que meter los pies en el agua. No siempre la provisión está antes de la obediencia. A veces aparece en el trayecto. No siempre la paz llega antes de dar el paso. A veces llega mientras caminas temblando, pero caminas igual. Y eso nos cuesta porque preferimos garantías. Pero el reino funciona por fe, no por garantías humanas. El cielo no se administra con calculadora, se administra con confianza. Ahora déjame hablarle a alguien que está cansado de esperar, porque otra de las cosas que inquietan el futuro es la demora. No solo duele no saber qué viene, también duele sentir que lo prometido tarda demasiado. Y ahí es donde muchos se frustran, porque dicen, si Dios me habló, ¿por qué tarda? Si me prometió, ¿por qué sigo en este desierto? Si sabe lo que necesito, ¿por qué no lo hace ya? Y ahí suele aparecer un versículo muy usado, a veces mal usado, Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Hermoso, poderoso, verdadero, pero no olvides el contexto. Eso fue dicho a gente exiliada, golpeada, arrancada de su tierra, viviendo bajo disciplina, con una restauración que no sería inmediata. No era una promesa de comodidad instantánea, era una promesa de esperanza en medio del exilio. ¿Y sabes qué me dice eso? Que el hecho de que Dios tenga planes de paz para vos no significa que no vas a pasar por Babilonia.
Que Dios tenga futuro para vos no significa que no habrá espera. Que Dios tenga esperanza para vos no significa que todo será rápido. A veces Dios endereza tus pasos, pero no acelera tus procesos. Eso también es amor. Porque si Él te entregara ciertas cosas antes de tiempo, no serían bendición, serían destrucción. Nosotros vemos deseo, Dios ve madurez, nosotros vemos urgencia. Dios ve capacidad, nosotros vemos reloj. Dios ve carácter. Y mientras esperamos, el alma se prueba. Ahí se ve si adoramos a Dios por quien Él es o solo por lo que nos da. Ahí se ve si seguimos creyendo cuando no hay aplausos, cuando no hay puertas abiertas, cuando no hay señales espectaculares. Mateo 6 termina con una frase que parece simple, pero es una bomba espiritual. No se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Jesús no dijo que no habría problemas. Dijo que no cargues hoy con los de mañana. En otras palabras, no lleves equipaje de una temporada que todavía no empezó. Hay gente cansada no por lo que vive, sino por lo que imagina. Agotada no por el presente, sino por el futuro que ensaya mentalmente. Rota no por lo que ya pasó, sino por lo que cree que podría pasar. Y el Señor hoy te dice, hijo, hija, vuelve a hoy. Hoy hay gracia, hoy hay pan, hoy hay palabra, hoy hay presencia, hoy hay fuerza suficiente. No para 5 años, para hoy. No para toda tu vida de una vez, para hoy. El maná siempre fue diario. Y eso ofende nuestro deseo de almacenamiento. Nosotros queremos depósito lleno, reserva garantizada y stock emocional para una década. Pero Dios sigue diciendo, te daré lo que necesitas para hoy. Porque el pan diario no solo te alimenta, también te mantiene dependiendo. Y escucha esto con ternura. Depender no es humillante cuando dependes de un buen padre. A veces el Señor no te muestra todo porque quiere que aprendas a hablar con Él más seguido. Si supieras cada detalle de tu futuro, quizás ya no orarías igual. Tal vez ya no buscarías su rostro, solo usarías la información. Pero Dios no quiere ser consultor de proyectos. Él quiere ser Padre cercano. El Salmo 37 dice, por el Señor son afirmados los pasos del hombre, aunque caiga no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Eso me conmueve. No dice que nunca tropezará. Dice que no quedará tirado. O sea que Dios no promete una vida sin tropiezo, promete una mano que sostiene. Alguien tiene que escuchar esto. Si estás tropezando no significa que Dios te soltó. Si estás cansado no significa que Dios se fue. Si estás llorando no significa que perdiste el rumbo. El mismo Salmo dice que aun cuando parezca tambalearse, el justo no queda destruido porque hay una mano invisible sosteniendo lo que nadie ve. Yo sé que hay gente escuchando esto y diciendo, pero yo no me siento sostenido. Te entiendo. Hay temporadas en que uno no siente nada, ora y no siente, adora y no siente, lee la Biblia y no siente. Pero la fe no es el arte de sentir bonito. La fe es seguir confiando en el carácter de Dios cuando las emociones no cooperan. Si vos te guías solo por lo que sentís, un día te vas a creer abandonado cuando en realidad estás siendo cargado. Un niño dormido no siente los brazos del padre que lo lleva del auto a la cama, pero igual está siendo llevado. Y hay temporadas donde Dios te lleva más de lo que vos te das cuenta. Por eso no confundas silencio con ausencia. No confundas demora con rechazo. No confundas proceso con castigo. No confundas misterio con abandono. En Proverbios 3, la palabra enderezar tiene la idea de allanar, hacer recto, hacer nivelado, ordenar el trayecto. No significa que el camino siempre será corto. Significa que estará bajo su gobierno. No significa ausencia de montaña, significa presencia de dirección. No significa cero problemas, significa propósito aún dentro de ellos. A veces nosotros pedimos caminos fáciles, pero Dios responde con caminos rectos. Y un camino recto no siempre es un camino cómodo. A veces el camino recto pasa por decisiones difíciles. A veces incluye cortar relaciones, cerrar puertas, renunciar a hábitos, aprender paciencia, pedir perdón, volver a empezar, esperar más de lo que queríamos. Pero sigue siendo recto porque te está conduciendo a vida. Y acá quiero tocar algo muy práctico. ¿Cómo se ve una persona que deja de entregar el futuro a Dios? Muy simple, empieza a vivir con microcontrol. Necesita manejarlo todo. Quiere prever todas las variables. Le cuesta delegar, le cuesta descansar, le cuesta dormir, le cuesta celebrar, le cuesta disfrutar, porque siempre hay una alarma interior sonando, siempre falta algo, siempre podría salir mal algo. Siempre hay una sombra detrás del buen momento.
y así se pierde el presente. Se pierde la mesa de hoy por el miedo a la factura de mañana. Se pierde la infancia de los hijos por el terror a no saber cómo será su adultez. Se pierde el gozo del matrimonio por ensayar desgracias futuras. Se pierde la paz del ahora por un futuro que todavía no llegó. Y la palabra de Jesús sigue firme. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese versículo no es un eslogan para tazas cristianas. Es un orden de vida. Buscar primero el reino significa que antes de preguntarte qué pasará conmigo, te preguntes cómo honro a Dios aquí. Antes de preguntar cómo me aseguro, preguntes cómo obedezco antes de pensar. Y si falta, pienses, ¿qué me está pidiendo Dios hoy? Porque cuando el reino está primero, el alma se ordena, no porque desaparezcan los problemas, sino porque cambia el centro, y cuando cambia el centro, cambia todo. Déjame decirte algo con amor, pero con claridad. El futuro no está en manos de tu miedo, está en manos de Dios. El miedo no profetiza, el miedo exagera, el miedo distorsiona. El miedo te hace sentir responsable de cosas que solo le pertenecen al Señor. Pero Dios no te llamó a sostener el mañana, te llamó a caminar con Él hoy. Si hoy el futuro te inquieta, quizás el Espíritu Santo te está invitando a un acto de rendición. No a una teoría, a un acto concreto. A decir, Señor, te entrego a mi hijo, te entrego mi economía, te entrego ese estudio, te entrego el resultado, te entrego esa espera. Te entrego mi necesidad de control, te entrego el escenario que me asusta, no lo entiendo, pero no quiero seguir cargándolo como si yo fuera Dios. Eso es fe madura. La fe infantil dice, explícame y después confío. La fe madura dice, confío y en el camino tú me irás mostrando. La fe infantil exige calendario, la madura abraza presencia. La fe infantil busca atajos, la madura aprende a caminar. Y yo siento en mi espíritu que hay alguien que necesita escuchar esto de manera muy personal. Dios no te está soltando, no estás improvisado, no estás fuera de su radar, no eres un accidente, no llegaste demasiado tarde, no se le fue de las manos tu historia. Aún lo que te desconcierta, a Él no lo desconcierta. Aún lo que te duele, Él lo puede redimir. Aún lo que te quitó el sueño, Él lo puede usar para formar un testimonio. El Señor endereza pasos, no solo caminos. Él endereza pensamientos, endereza motivaciones, endereza prioridades, endereza afectos, endereza decisiones, endereza ritmos, endereza la mirada. Porque a veces el mayor milagro no es que cambie las circunstancias, sino que cambie la forma en que la atraviesas. A veces el milagro no es que se abra el mar inmediatamente. A veces el milagro es que no te ahogues en el pánico mientras todavía estás frente al mar. A veces el milagro no es que desaparezca el problema. A veces es que en medio del problema tu corazón ya no viva despedazado. Y eso también es poder de Dios. Así que si el futuro te inquieta, vuelve a las cosas simples del reino, vuelve a la palabra, vuelve a la oración honesta, vuelve a la obediencia diaria, vuelve a la mesa con gratitud, vuelve a dormir sabiendo que Dios no duerme. Vuelve a soltar lo que no puedes controlar. Vuelve a confiar aunque no entiendas todo. Vuelve a recordar que lámpara a los pies sigue siendo suficiente. No necesitas saberlo todo para dar el próximo paso. Necesitas saber quién va contigo. Y si Él va contigo, entonces aunque el valle sea oscuro, no caminarás solo. Y si Él va contigo, aunque el mañana sea incierto, no será estéril. Y si Él va contigo, aunque el proceso sea largo, tendrá propósito. Y si Él va contigo, aunque tropieces, no quedarás tendido. Y si Él va contigo, lo que hoy te asusta mañana terminará contando la fidelidad de Dios. Quiero cerrar diciéndote esto. No dejes que el miedo al futuro te robe la gracia del presente. No dejes que la ansiedad te convenza de que Dios perdió el control. No dejes que la demora te haga pensar que la promesa murió. Si Dios dijo que enderezará tus pasos, entonces lo hará. No quizás, no tal vez, lo hará. A su manera, en su tiempo, con su sabiduría, pero lo hará. Y cuando un día mires hacia atrás, vas a descubrir que no entendiste todo, pero sí fuiste guiado. Vas a descubrir que hubo puertas cerradas que te salvaron, hubo demoras que te maduraron, hubo silencios que te enseñaron a escuchar. Hubo noches que te enseñaron a descansar en Él, hubo lágrimas que lavaron tu visión y hubo pasos temblorosos que sin que lo supieras ya estaban siendo enderezados por la mano de Dios.
Así que hoy, en vez de preguntarte con desesperación qué va a pasar mañana, empieza a decir con fe: Señor, guía mis pasos hoy, endereza mi camino hoy, dame pan para hoy, dame paz para hoy, dame obediencia para hoy. Y mañana cuando llegue volveré a encontrarte ahí. Oremos. Señor, hoy te entregamos el futuro que nos inquieta. Te entregamos los escenarios que nos asustan, las preguntas que no sabemos responder, las cargas que hemos llevado como si dependieran de nosotros. Perdónanos por querer controlar lo que solo tú puedes gobernar. Enséñanos a confiar con todo el corazón y a no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Endereza nuestros pasos, endereza nuestra mente, endereza nuestras emociones, endereza nuestras decisiones. Danos paz para el presente y fe para el proceso. Y si alguien hoy está cansado, dividido, ansioso o con el alma apretada, sopla sobre esa vida con tu presencia y recuérdale que no camina sola. En el nombre de Jesús. Amén. Y si esta palabra habló a tu corazón, compártela con alguien más. Suscríbete, deja tu mensaje y ayúdanos a seguir llevando esperanza, fe y la palabra de Dios a todo el que necesite oírla. Hay gente que sonríe bonito, que se viste bien, que llega a la iglesia, que abraza a todo el mundo, que hasta sirve, canta, predica, trabaja, levanta una familia, paga cuentas, cumple horarios y sin embargo por dentro sigue sangrando. Y lo más tremendo no es sangrar, lo más tremendo es aprender a sangrar en silencio, aprender a caminar herido, aprender a hablar con una herida abierta, aprender a orar con una herida que nunca cerró, aprender a dormir con el dolor al lado, aprender a decir estoy bien cuando por dentro uno se está cayendo a pedazos. Y hoy vine a hablarle a esa gente, a la gente que no siempre llora delante de otros, a la gente que ya no sabe explicar lo que siente, a la gente que dice yo pensé que esto ya lo había superado, yo pensé que eso ya había quedado atrás, yo pensé que después de tantos años ya no me iba a doler. Y sin embargo basta una palabra, una fecha, una canción, una foto, un perfume, una injusticia parecida y la herida vieja vuelve a gritar como si todo hubiera pasado ayer. Porque el calendario avanza, pero no siempre el alma avanza al mismo ritmo. El reloj sigue, los cumpleaños llegan, la vida continúa, los hijos crecen, la rutina no se detiene. Pero hay dolores que se quedaron congelados en una estación del corazón. Y uno dice, Señor, ¿qué hago con esto que pasó hace tanto, pero me duele como si hubiese pasado esta mañana? Yo quiero decirte algo con todo el alma. No estás loco, no estás loca, no eres menos espiritual, no eres un fracaso por seguir doliendo. Hay heridas que no se resuelven con una frase motivacional, con una palmada en la espalda, ni con una sonrisa forzada. Hay heridas que necesitan ser traídas a la presencia de Dios para que el cielo haga lo que ningún ser humano puede hacer. Porque una cosa es disimular una herida y otra cosa es ser sanado. Una cosa es anestesiar el alma y otra cosa es restaurarla. Una cosa es distraerte y otra cosa es quedar libre. Hay gente que no sanó, solo se ocupó. Se llenó la agenda para no pensar. Se llenó de ruido para no escuchar el eco del dolor. Se llenó de actividades para no quedarse a solas con su memoria. Y cuando por fin llega la noche, cuando se apaga el celular, cuando se calla la casa, cuando nadie aplaude, cuando nadie pregunta nada, entonces sale la verdad. Entonces la herida habla. Entonces el ayer vuelve a tocar la puerta y hay heridas del ayer que toman muchas formas. A veces fue un padre ausente, a veces una madre que no supo amar de la manera correcta, a veces un abuso que nadie vio, a veces una traición, a veces un matrimonio roto, a veces un hijo que se fue y dejó la casa llena de preguntas, a veces una palabra humillante que te dijeron en la infancia y se te metió en la identidad, a veces el rechazo de alguien a quien amabas, a veces una pérdida que jamás terminaste de llorar, a veces una vergüenza secreta, a veces un fracaso que te hizo sentir inútil, a veces no fue lo que te hicieron sino lo que no hicieron contigo, no te abrazaron, no te defendieron, no te creyeron, no te celebraron, no te cuidaron. Y una herida también puede nacer de una ausencia. Por eso hoy no vine a minimizar tu dolor, no vine a decirte supéralo y ya está, no vine a decirte todo pasa con una ligereza cruel, no. Vine a recordarte que la Biblia nunca le tuvo miedo al dolor humano. El libro de los Salmos está lleno de lamento, de preguntas, de lágrimas, de noches oscuras y de corazones quebrados. La fe bíblica no niega la herida, la lleva delante de Dios. El Señor nunca nos pidió que finjamos fortaleza mientras nos desangramos por dentro. Al contrario,
El salmista dijo que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido, según Salmo 34, 18. Eso significa que el dolor no espanta a Dios, lo atrae. Escúchame bien, Dios no se aleja de tu quebranto, Dios se acerca. A veces nosotros pensamos que cuando estamos rotos Dios se decepciona, que cuando lloramos demasiado Dios se fastidia, que cuando hacemos siempre la misma pregunta Dios se cansa, pero el Dios de la Biblia no actúa así. Salmo 147, 3 dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Me conmueve eso. No dice que ignora tus heridas, no dice que te manda a apresurarte, no dice que te da una conferencia sobre resiliencia, dice que venda heridas. Eso es lenguaje de médico, de padre, de alguien que se inclina, limpia, toca, cura, cubre y acompaña. Y cuando uno va al significado hebreo del nombre Jehová Rafa, encuentra la idea de sanar, restaurar, devolver salud, rehacer lo quebrado. No estamos hablando de un Dios indiferente. Estamos hablando del Señor que se revela como el Dios que sana. Y yo sé que algunos al escuchar la palabra sanidad piensan enseguida en el cuerpo, y claro que Dios puede sanar el cuerpo. Pero hoy estoy hablando de otra sala de urgencias. Estoy hablando del alma, de ese lugar donde nadie entra, de ese sitio donde guardaste lágrimas viejas, miedos viejos, culpas viejas, resentimientos viejos, preguntas viejas. Hay gente que ama a Dios sinceramente, pero desde una herida, sirve desde una herida, se casa desde una herida, cría hijos desde una herida, lidera desde una herida, trabaja desde una herida. Y como la herida no fue atendida, empieza a filtrar todo. Interpretas mal el amor porque alguien te falló. Sospechas de la gente que te quiere porque alguien te mintió. Rechazás antes de ser rechazado. Atacás antes de ser herido. Te aíslas antes de volver a sufrir. Y el problema no es solo lo que pasó ayer. El problema es que ese ayer sigue gobernando tu hoy. Por eso Jesús vino. No vino solamente a darte una religión más prolija. No vino solo a mejorar tu conducta externa. No vino solo a enseñarte modales celestiales. En Lucas 4, 18, tomando la profecía de Isaías 61, Jesús dice que el Espíritu del Señor está sobre él, que fue ungido para anunciar buenas noticias, para proclamar libertad y para poner en libertad a los oprimidos. La versión de Isaías habla también de vendar a los quebrantados de corazón. O sea, Cristo no vino solamente a perdonarte el pecado en abstracto,